Y me gusta ser bien claro en cuanto a su dificultad. Es difícil en cuanto a pendiente gobernadora, sonará extraño, es difícil en las curvas, contracurvas, radios, pero es un ferrocarril que tiene mucho éxito hoy día. Es una gran obra de ingeniería y sirve muchísimo para el desarrollo de la región central del Perú. Es el ejemplo de lo que se puede hacer en los Andes del Perú. Para los extranjeros, este ferrocarril simplemente no logran comprenderlo por la altura al cual llega, que sobrepasa los 4.890 metros sobre el nivel del mar, y no logran comprender cómo se puede trabajar en esa gradiente, y no logran comprender cómo se pueden construir ferrocarriles en los Andes. Es la prueba viviente de lo que los peruanos podemos hacer y lo que hacemos todos los días. Es un ferrocarril de trocha estándar, ya hablaremos de trocha más adelante. En los 13 años que lo tenemos, hemos logrado triplicar el transporte. Hoy día llevamos más de 3 millones de toneladas netas y esperamos llevar 5 a 6 millones de toneladas netas. Nuestro principal competidor es el Ministerio de Transporte. Hace todo lo posible para subsidiar la carga para que vaya por carretera y luego no se explican por qué la carretera central está colapsada. Pero bueno, el Ministerio de Transporte siempre no logro comprender cómo funciona el Ministerio de Transporte. Bueno, en cuanto a la elaboración, hemos elaborado el proyecto del Ferrocarril del Norte, que desgraciadamente se truncó por razones políticas. Le entregamos, el día que íbamos a entregarle a la región la ingeniería del ferrocarril que iba de Bayóvar hasta Cajamarca, pasando por Chiclayo, por razones que todos conocemos, se frustró ese proceso y era un ferrocarril que iba a ser completamente financiado por la actividad privada. Hemos desarrollado una serie de proyectos muy importantes de ingeniería ferroviaria en la zona central del Perú. Actualmente estamos haciendo la modernización del ferrocarril central, que es capaz la obra más importante que se ha hecho en el Perú desde la construcción del mismo ferrocarril central. También entre las cosas que quisiera mencionarles fue la rehabilitación del ferrocarril Huancayo-Huancavelica, que fue un proyecto muy debatido en la época de Toledo, que se dijo que no se podía hacer, y que fue llevar ese ferrocarril de 150 kilómetros en una zona muy agreste del Perú, que era en trocha de una yarda de 91 centímetros, lo llevamos a trocha estándar, que es muy importante. Hoy día ese ferrocarril es de 1 metro, 1,43 centímetros de trocha. Es muy importante porque ese ferrocarril hoy día interconecta con el ferrocarril central y desgraciadamente, nuevamente por temas políticos, está inactivo, pero pronto el ferrocarril central va a comenzar a ofrecer servicios en esa ruta. Pero lo que es extraordinario es que es un ferrocarril hoy día en trocha estándar y tiene una gran capacidad, o sea, ya los trenes no tienen que parar en Huancayo, sino los trenes desde el Callao llegan hasta Huancavelica. Y eso es importantísimo cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de competitividad, cuando hablamos de movilidad social. La disponibilidad de transporte afecta a los patrones de desarrollo mundial, bueno, todos sabíamos eso, y puede limitar o poner obstáculos al crecimiento económico dentro de cada nación individualmente. Primera conclusión. Segunda, después del transporte fluvial, ojo, algo que el Banco Mundial negó hasta el 2011, el transporte ferroviario es el medio más eficaz para mover grandes volúmenes de mercancía y pasajeros. Ya no lo digo yo, ahora lo dice el Banco Mundial. Créanme que hasta el 2011 el Banco Mundial lo negaba, a pesar de las evidencias, a pesar de encontrarse en Washington y a pesar de ver los ferrocarriles norteamericanos que son un éxito en el mundo sin lugar a dudas. Si no hay vías navegables interiores disponibles, el transporte ferroviario es el único medio eficiente para desplazar grandes volúmenes de mercancía.
Y para los que les interese, el informe está escondido dentro de las miles de páginas en la web del Banco Mundial. Les he puesto la referencia, se llama La reforma de los ferrocarriles, manual para mejorar el rendimiento del sector ferroviario. Se los recomiendo a todos, está en la página web. Otro, los costos bajos de transporte pueden ayudar a los productores marginales a ser más competitivos. Ojo, ¿cuántos productores marginales hay en Bolivia y en el Perú que porque los costos del transporte no son bajos, simplemente no pueden aprovechar lo que es la oportunidad de un mundo globalizado, sino al contrario, están condenados a la pobreza? La siguiente, los trenes de carga bien cargados han demostrado que sus costos externos son mucho más bajos que el transporte de carga carretero o aéreo. Y los trenes de pasajeros bien cargados tienen costos externos menores a los del transporte carretero y aéreo. O sea, que simplifico ya tomando el Banco Mundial. Y le vuelvo a repetir, el BID aún no lo ha descubierto, pero está en camino. Si bien las líneas férreas de carga necesitan en general pendientes más suaves y curvas más amplias que el transporte carretero, lo que complica los circuitos de líneas férreas en terrenos montañosos, su zona de servidumbre ambiental y de uso de suelos es habitualmente mucho menos inversión por kilómetro. No nos acordemos que el Ministerio de Transporte oficialmente ha señalado lo contrario. Y no nos olvidemos que mucha gente siempre ha insistido, sobre todo los constructores en el Perú, han dicho 1 kilómetro de ferrocarril es más caro que construir 1 kilómetro de carretera. A pesar de que con los costos se los hemos demostrado, nosotros, una pequeña compañía del sector, le hemos demostrado que nuestros costos son muy inferiores a los costos que tiene el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Transporte tiene ambos costos, los nuestros y los de las carreteras. Sin embargo, dale, insisten cada vez que pueden en decir lo contrario. Bueno, hoy día el Banco Mundial lo pone en blanco y negro. Ya no es Juan Olachea que lo dice o César Cano que lo dice. Ahora es el Banco Mundial, entonces ya se ha vuelto, ya contra eso no se puede discutir. Me quedan 2 citas más. Yo sé que es pesado, pero yo creo que es importante porque es un organismo multilateral que tiene, supuestamente su palabra es ley. La eficiencia, todo esto está en el mismo informe, la eficiencia económica, y no se preocupen, no vamos a leer las 800 páginas. Esta y la siguiente y muere. La eficiencia económica de los ferrocarriles aumenta a medida que los volúmenes o las distancias aumentan. Y luego dice el corolario contrario: si los tráficos son pequeños, son cortos, o los volúmenes son pequeños, es el reino del camión. Tampoco hemos venido a decir que los camiones no son importantes. Ambos son importantes. Lo que es importante es la intermodalidad. O como dice el proverbio chino, no me importa el color del gato, lo que me importa es que case ratones. Y esto es lo más importante, al final: ¿por qué los ferrocarriles han fracasado en nuestros países? ¿Y por qué las carreteras siguen teniendo éxito a pesar de que en algún momento el sistema va a ser insostenible? Y este es el análisis del Banco Mundial. Los gobiernos consideran al sistema carretero como un bien público. Contrario census. El ferrocarril no es un bien público. Es el primer error que comete un gobierno subdesarrollado. El gobierno, siendo responsable de la planificación y del financiamiento, de la mejora, del agrandamiento y el mantenimiento de la red vial, excepto unas cuantas carreteras de peaje. En el Perú, salvo una carretera, todas las demás carreteras, de alguna manera, están siendo, inclusive las que han sido entregadas en concesión, siguen siendo subsidiadas por el Estado. Se presupone, y continúa la misma cita, se presupone lo más a menudo que el desarrollo de la red férrea es cuestión de la industria ferroviaria y que cualquier financiamiento o inversión por el gobierno para proyectos que no sean de prestigio es considerado, y escuchen la palabra, una aberración temporaria que podría evitarse si la industria ferroviaria fuera reestructurada o privatizada.
Lo que vengo a decirles, en otras palabras, lo que dice esto en buen español, es que de la misma manera que el gobierno asume la construcción de carreteras como una obra pública, de la misma manera el gobierno tiene que asumir la construcción de vías férreas como si fueran obras públicas, porque es indispensable, porque ambas son bienes públicos. Y cuando son necesarios ferrocarriles y no carreteras, y el sector privado no la va a hacer por diversas razones, por problemas políticos, por problemas de límites, por simplemente inestabilidad política, es obligación del Estado tener que construir las vías férreas. O sea, ha llegado el momento que en el Perú se acabe la discriminación entre vías férreas y carreteras. Ambos son transportes terrestres. La etapa más crítica de la reforma de los ferrocarriles es la etapa en que las autoridades responsables, miren lo que dice el Banco Mundial, llegan al acuerdo que algo se debe hacer y dan finalmente el primer paso para iniciar el progreso. Eso es lo que dice el informe del Banco Mundial. En otras palabras, aceptan hoy día que los políticos en los últimos 40, 50, 60 años han hecho abandono de los ferrocarriles en toda América Latina, y que ese abandono es responsable del atraso, del gran atraso que hay en las infraestructuras de transporte terrestre. Ya con esto, me pareció que era importante en este foro traer al Banco Mundial para que nos ayude a aclarar algunos conceptos más de que, y era más importante que el Banco Mundial sea el que lo diga, que yo se lo diga a ustedes. Un resumen para ustedes de la importancia de las vías férreas, ya un resumen técnico más que un resumen económico o político como el que hemos leído, es este cuadro. Comenzaré con el cuadro amarillo sobre mayor capacidad. Un ferrocarril, una vía férrea, reemplaza 10 carreteras. Así de sencillo. O sea, el volumen que hace colapsar una carretera digamos si fuera 10 camiones, para que una vía férrea colapse se requiere 100 camiones. Así de sencillo. O sea, acuérdense en su cabeza, una vía férrea reemplaza 10 carreteras, tanto para pasajeros como para carga. El segundo, voy a ir al gris, el de arriba, ya hemos visto el informe del Banco Mundial, y se los voy a decir bien claro, es falso que un kilómetro de ferrocarril vale más que un kilómetro de carretera. Es falso. No solo el kilómetro de ferrocarril construirlo es más barato, sino que el mantenimiento es 7 veces más barato que el mantenimiento de una carretera. Sobre seguridad, estamos acostumbrados, fíjense, es bien interesante, es un fenómeno sociológico, que un ómnibus se caiga y mueran 40 personas, no es una noticia, ni acá ni en el extranjero. A lo más, algunas veces merece un pequeño recuadro chiquitito en la página 7 o en la página 8 de cualquier diario que dice: en tal lugar se cayó un ómnibus, murieron 40 personas. No es noticia, no vende. Al periódico no le interesa poner noticias que no venden. Sin embargo, acabamos de ver un ferrocarril en Nueva York en que el conductor, el maquinista, no controló la velocidad, se descarriló, murieron 4 personas, y esa noticia ha sido primera página no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles no voy a decir que están libres de accidentes, no, pero son 60 veces más seguros de una carretera. Por lo tanto, un accidente de un ferrocarril hace necesariamente noticia. Sobre velocidad, los ferrocarriles, indudablemente por ser un sistema guiado, un sistema en que no hay la discreción del conductor para voltear o de un lado al otro, y los esfuerzos físicos son todos compensados, tanto el esfuerzo longitudinal como la fuerza centrífuga, todos logran ser correctamente compensados, son mucho más rápidos que el mismo servicio en una carretera. Sobre el medio ambiente, que hoy es importante, muy importante, no solo producen 75% menos contaminación, o
sea, tienen un impacto mucho más positivo, sino además una serie de externalidades como las llantas. Para darles una idea, en el Perú se botan 3 millones de llantas al año a la naturaleza, y eso tiene gran cantidad de azufre y gran cantidad de CO2, sino también el tema de las baterías con plomo y todo eso. En un ferrocarril no existen esos problemas de contaminación. Y finalmente es comprobado que donde existen ferrocarriles, el PBI de la región aumenta en 30%. Y eso es bien importante, tanto para que nuestros amigos bolivianos como para que ellos lo tengan bien presente. O sea, el comercio es una proposición en que ambas partes ganan. El comercio es una proposición de paz. El comercio es capaz, una de las grandes cosas que le puede suceder a los seres humanos. Si no existe comercio, existe guerra. Y el comercio es simplemente la unión en que ambos aseguran que la torta crecerá y que eso traerá prosperidad. El ferrocarril es un elemento indispensable de creación de riqueza, creación de bienestar, generador de comercio, y eso lo único que hace es hermanar los pueblos. Siguiente. De nuevo, indudablemente estoy concentrado. Temas técnicos, desgraciadamente tengo que entrar a temas técnicos sobre un ferrocarril. Tenemos que hablar necesariamente de la trocha. No lo voy a exponer, no se preocupen, este es solo una hoja resumen. No voy a hacer un curso de ingeniería hoy día, pero es muy importante la uniformidad de la trocha. O sea, quiero decirles que hay más de 160 trochas en el mundo, y un ferrocarril, la continuidad de un ferrocarril con la misma trocha es lo que asegura el éxito de ese ferrocarril. Es muy importante los rieles. Quiero decirles que un ferrocarril con rieles pequeñitos y un ferrocarril con rieles grandes no es la misma cosa. La pendiente gobernadora, que es el límite al cual, que va a ser la pendiente en la cual se desarrolla el ferrocarril, porque estamos nuevamente hablando de eficiencia y de velocidad. Radio mínimo de curvatura, que es un ferrocarril, cuanto más amplias son sus curvas, mejor va a ser el ferrocarril. Otro tema importantísimo es el peso por eje, o lo que se llama el peso axial. Un ferrocarril antiguo va a tener un peso axial de 12 toneladas, 13 toneladas por eje. Un ferrocarril moderno va a tener un peso axial de 32 toneladas por eje. No quiero entrar en una clase de ingeniería, pero hay excepciones como el TGV o el AVE, pero que no son aplicables al Perú, en los cuales van a tener 20 toneladas por eje. El gálibo, el material rodante, o sea, hoy día se ha estandarizado en las locomotoras que nosotros necesitamos, en locomotoras de 4.400 caballos, como las que tenemos en el ferrocarril central, y que son unos bichos bastante grandes. Cuando comparamos eso con los túneles de los ferrocarriles que fueron construidos en el siglo XIX, eran para locomotoras que eran pequeñitas. Uno de los temas de modernización de un ferrocarril consiste también en abrir los túneles para que las locomotoras estándares que hoy día se producen y que son extremadamente eficientes puedan entrar. Potencia de locomotoras, también muy importante. O sea, si vamos a tener un ferrocarril pequeño de parque de entretenimiento, en ese caso, indudablemente los camiones son más eficientes. Longitud de trenes, depende de las curvas, depende de la pendiente gobernadora. Los trenes son más eficientes cuando jalan 200 vagones. Y cuando jalan esos 200 vagones a 60 km por hora y llevan carga, son extremadamente eficientes. Finalmente, la capacidad de carga. De nada nos sirve un ferrocarril que puede cargar 40 toneladas cuando la carga estándar hoy día en el mundo es 100 toneladas por vagón. Esto es un ferrocarril moderno. Este es un ferrocarril que trae bienestar y que trae mejora de vida y que aumenta el comercio. Este ferrocarril que ustedes ven ahí está llevando 800 TEUs. O sea, podríamos decir contenedores, pero no necesariamente, no, el tamaño no va a coincidir. Pero ahí ¿cómo lo ven? Ahí está reemplazando el trabajo. No es que esté reemplazando, sino está evitando que salgan 800 camiones, está evitando que cada uno de esos contenedores pague un sobreprecio a la ineficiencia, y es el resultado de una gran productividad. Quiero ser bien claro, el trabajo del transporte no es crear empleo, sino crear las condiciones a través de la productividad y
y a través de la eficiencia para que los territorios a los cuales sirve el ferrocarril sean ellos los que creen muchísimos trabajos y puedan ser competitivos a nivel mundial. Como una foto puede hablar más, aquí tenemos una foto en Long Beach de un tren entrando al puerto y cómo logra el ferrocarril ser complementario y ser más que complementario, ser un elemento indispensable entre el desarrollo del puerto y el servicio a su destino final. Quiero decirle que, como ejemplo, ahí en Miami actualmente están abriendo los canales y están construyendo un puerto de lo que se llama Super Post Panamax. O sea, la definición es, aunque mañana vamos a tener a Mario Argulú, no pienso invadir ahí. Mario Argulú nos va a explicar mejor los puertos y el tema pero brevemente le voy a decir, existe el Panamax, que corresponde, los buques Panamax, que corresponden a los buques que pasaban por el antiguo canal de Panamá, luego los post-Panamax, con la nueva apertura del canal de Panamá, y ahora están saliendo los super post-Panamax, que llevan 12.000 a 14.000 contenedores. ¿Pero por qué iba lo del puerto de Miami? Porque en el puerto de Miami la gran preocupación y el gran gasto que se está haciendo en el puerto de Miami es la conexión ferroviaria entre el terminal de Miami y la conexión con nuestro sistema ferroviario norteamericano. Más ejemplos. Cuando hablamos de carga, no necesariamente tenemos que pensar en carga a granel, no necesariamente estamos hablando de concentrado de mineral o estamos hablando de petróleo, no, estamos hablando ahí de productos que pueden ser tanto importados como exportados, o subcomponentes que ayudarán a terminar un producto final que luego será exportado. Si tenemos una ineficiencia en el transporte cuando importamos subproductos que nos sirven para elaborar productos finales, mal vamos a poder competir si queremos producir esos productos finales para luego exportar. Nuestra industria depende de un transporte que sea extremadamente eficiente para que sea competitiva a nivel mundial. Otros ejemplos, he querido traerles los ejemplos. Quiero decirles que Estados Unidos es uno de los países más exitosos de carga a nivel mundial. Y como verán, podría haberles traído 1000 fotos, todo el mismo tema. En Estados Unidos, la mitad de los contenedores hoy día se transportan en ferrocarril. Y aquí una foto de lo que es un riel moderno, que vamos a hablar a continuación. Esta foto siempre me encanta y la traje a la exposición en Lima. Ustedes dirán quién es ese personaje torturado con el ángel que le está aconsejando. Es el amigo José. José, cuando vino el faraón, está en el Antiguo Testamento, y le preguntó que había tenido un sueño de que habían 7 vacas gordas y después 7 vacas flacas. Entonces José le interpretó el sueño y le dijo que detrás de las 7 años de prosperidad vienen los 7 años de escasez. Yo quiero decirles, y no es que me guste darle malas noticias, pero los años de prosperidad están llegando a su fin. Hoy día vemos el precio del azúcar, por ejemplo, en los mercados internacionales ha tocado su punto más bajo desde hace 20 años. El precio de la soya ha caído este año 40-50%, el precio del maíz ha caído 40-50%, el precio de los minerales está que tiembla y que va a caer. Desgraciadamente el precio del petróleo es el único que no ha caído. Entonces nuestros países, que dependen mucho de la exportación de materias primas, tienen que comenzar a pensar en qué van a hacer cuando vengan las vacas flacas. Y la única manera de hacer frente a las vacas flacas es haciendo los cambios de eficiencia y productividad en el transporte que hagan que podamos enfrentar esas vacas flacas. Si no lo hacemos, América Latina volverá a entrar en esos ciclos de prosperidad y de grandes crisis. Por eso es que
hay un llamado, por eso hay un llamado a la conciencia de todos nosotros, para que, como José le aconsejó al faraón y el faraón lo hizo, nos preparemos para las vacas flacas. Y parte de la preparación para las vacas flacas es este seminario que tenemos hoy día. Pero lo más importante es que en Suiza el tema logístico, el tema de transporte terrestre, desde el siglo XVIII ha estado en el centro de su preocupación. O sea, los suizos han puesto la política detrás de su supervivencia económica, porque para ellos era un tema de supervivencia económica. Todo esto en un país que es extremadamente agreste y difícil. Entonces siempre han tenido la preocupación de tener extraordinarias comunicaciones terrestres. Y es así que los grandes túneles, los túneles ferroviarios más largos del mundo, comienzan a construirse en Suiza en el siglo XIX, en 1880. Y van a seguir construyendo túneles cada vez más largos en el siglo XX, como los simplones, que todavía funcionan muy bien, que los construyeron en 1904. Y en el siglo XXI, para hacer el cuento más corto, ya han terminado túneles de 34.6 kilómetros y el San Gotardo, que lo inauguran en 2 años, de 57 kilómetros de largo. 2 túneles. O sea, cierren los ojos por un minuto y piensen lo que es estar en un túnel de 57 kilómetros de largo. Y van a darse cuenta la proeza que eso significa. ¿Pero por qué? Porque los suizos, la preocupación de los suizos es ser eficiente, ser productivo, y que no, justamente, que no los embotellen, como país mediterráneo que son, no los embotellen y en ningún momento fracasen. Los suizos han tenido siempre la habilidad de jugar a los alemanes contra los italianos, a los españoles contra los franceses, y han logrado siempre, a través de la competencia, sacar la mejor parte y evitar su mediterraneidad. Hacer que su mediterraneidad sea simplemente un tema en el papel, pero no un tema que afecta su existencia ni su calidad de vida. Esta foto es para enseñarles. Estos son suizos en el siglo XIX, con caballo y carreta, construyendo túneles de 15 kilómetros de largo. No había ni automóviles y ya estaban acabando los túneles de 22 kilómetros de largo. Y eso es Suiza hoy día. Y ese es el doble túnel debajo del Lötschberg de 57 kilómetros. ¿Cuál es el resultado? Y esto nos debe, estos ejemplos que nos sirvan de inspiración. Uno es Suiza, que es más chico que una región del Perú, que es la región de Junín, tiene más de 3.000 kilómetros de vía doble de ferrocarril. Tiene túneles ferroviarios los más largos del mundo. Tiene conexión con todos los puertos europeos. Ninguno le pertenece a los suizos. Y tampoco les interesa que les pertenezca, porque lo único que ellos quieren es jugar a la competencia e ir a aquel puerto que sea más eficiente. Los costos logísticos muy bajos, 9%. Para darles una idea, los costos logísticos de otra región del Perú, como Huancavelica, sobrepasan los 80 a 90%. Yo me pregunto cuántos son los costos logísticos de Bolivia. Les puedo asegurar, sin conocer las cuentas de Bolivia, que deben sobrepasar los 40-50%. Entonces, simplemente al tener costos logísticos de 40 o 50%, uno no le ofrece a su población la posibilidad de integrarse a un mundo globalizado. Uno lo único que va a poder hacer es participar en el mundo a través de ventajas naturales. Vender minerales cuando los precios estén bien. Si los precios caen, muchas de mis minas tendrán que cerrar. Vender soya en la medida que el precio esté correcto, porque si el precio baja de la soya, el transporte simplemente hace quebrar a mis productores de soya. ¿Qué buscan ellos siempre? La alta competitividad y la alta productividad. O sea, la primera reflexión es: Bolivia tiene que inspirarse en Suiza y buscar lo mismo que Suiza ha logrado,
que su población tenga el ingreso per cápita más alto del mundo y que sea a nivel logístico, colocarse, como señaló el presidente regional sobre la educación de Moquegua, es importantísimo medir lo que uno hace, porque así uno lo logra. Lograr decir, Bolivia se pone como meta que sus costos logísticos bajen a 9%. Y darle oportunidad a toda la población de Bolivia de poder participar en la globalización, que después de todo es lo que todos queremos, lo que la política nos manda, lo que la moral nos manda para todas nuestras poblaciones. ¿Cuáles son los temas de importación de bolivianas? Los combustibles, los productos manufacturados. Podemos hablar también el día de mañana que Bolivia se industrialice y exporte. En ese caso serían los conjuntos para hacer productos manufacturados. ¿Y cuáles son los problemas que tiene Bolivia? Altos costos de transporte. O diríamos altos costos logísticos, que incluye toda la cadena. Costos no sostenibles e imposibilidad de verdaderamente poder desarrollar una industria sostenible. Porque con costos logísticos uno no puede desarrollar una industria competitiva. Entonces hoy la pregunta es ¿cómo llegar al Pacífico? Podemos llegar por Iquique, Paltiquique, Antofagasta, Arica e Hilo. He analizado cada una de ellas en la medida de que lo conozco. En Antofagasta estamos hablando de rieles de 60 libras por yarda, de 60, 80 y 90 libras por yarda. Estamos hablando de trocha métrica, curvas cerradas, una gradiente gobernador aceptable, potencia locomotoras bajas y capacidad de vagón estándar. No es estándar, están cargando 40 toneladas o 35 toneladas por vagón. Y hay un puerto que está que tiene no solo problemas en aduanas, pero también tiene problemas en cuanto a la capacidad del puerto o la recepción de algunos de los productos bolivianos como son minerales. En el caso de la vía férrea de Arica, déjeme ser categórico y poco diplomático, ya para eso se lo dejo al ministro consejero, yo nunca he sido diplomático. Ese ferrocarril es un desastre, es un juguete, es lo más parecido a un funicular que yo he visto en mi vida. Y la bajada por Arica es mejor olvidarse. O sea, no quiero hacerles perder el tiempo, pero es un funicular, no sirve para nada, nunca servirá para nada y no es ferrocarril. Una cosa, y aprovecho esa oportunidad para hacer un paréntesis, no porque yo tenga una línea tendida hace 80 años, que yo puedo decir que eso es un ferrocarril. Y eso es un error que hacemos en América Latina. Agarramos un plano y metemos todos los ferrocarriles y no nos importa la antigüedad, ni la calidad, ni el tipo de ferrocarriles, y resuelto el problema. Quiero ser bien claro. Como hay en el Perú se dice carcocha, como hay automóviles viejos o camiones viejos del año 20, y a nadie se le ocurriría armar una industria con camiones del año de 1920, porque fracasaría. Igual hay vías férreas que corresponden a 1920 que no sirven para nada salvo para ir a un museo. O sea, cuando me hablan de interconexión y me llevan la raya desde acá hasta allá y salen por el Atlántico y vuelven a subir, salen por el Canal de Panamá, vuelven a bajar y salen por la Patagonia porque hay ferrocarriles ahí, no es verdad, señores, es una fantasía. Por eso les hablé al principio de los elementos que van a definir que un ferrocarril sea del siglo XXI o van a definir que el ferrocarril sea del siglo XIX. Un ferrocarril del siglo XIX o principio del siglo XX es exactamente un camión del 1920. No serviría hoy día absolutamente para nada. Y eso es lo que le da el mal nombre a los ferrocarriles en América Latina. Ferrocarril, para que sea moderno, tiene que tener rieles grandes, tiene que tener una trocha estándar, tiene que tener un trazo moderno en que la gradiente sea aceptable, las curvas sean correctas. Y en ese momento, ahí descubrimos la magia de la eficiencia. Pero por favor, no confundamos viejo con nuevo, aunque ambos se llamen vías férreas. Para completar lo de Arica nunca será una solución. O sea, será un tren para traer turistas, para meter 300 turistas que quieren ver una rareza, pero nada más. Hilo es el sitio ideal para un ferrocarril, pero ideal. ¿Por qué? A pesar de que hay que construir, no a pesar, es normal que se tenga que construir 500
aproximadamente 500 kilómetros hasta La Paz. Es un ferrocarril que va a tener una gradiente extraordinaria, una gradiente por debajo del 3% en un territorio que sube de una manera muy suave, pero extraordinariamente suave, lo cual inmediatamente, con rieles de 115 libras por yarda o 136 libras por yarda, nos pone como un ferrocarril moderno que hubiera sido capaz de competir con cualquier ferrocarril moderno de peso pesado que exista en el mundo. Además, esa pendiente suave que existe entre Hilo y La Paz lo que va a permitir es que las curvas no sean curvas cerradas y que no existan curvas y contracurvas, lo que va a permitir poder sincronizar locomotoras estándares de 4.400 caballos que hoy día son una maravilla. Permitir que 3, 4, 5, 6 locomotoras puedan jalar un convoy tranquilamente. Y todo eso con vagones de 100 toneladas y con un peso axial, con un peso tonelada por eje de 32 toneladas. Sobre el puerto no voy a hablar porque eso se ocupa, como ya lo señalé, un experto, yo no soy experto en puertos, que es el señor Mario Orgullo. Pero cuando hacemos un ferrocarril con estas calidades, yo he puesto que el estándar de la vía férrea es el estándar FRA 5, que está definido en el Código Norteamericano de Estándares Ferroviarios. Estamos hablando de un ferrocarril que realmente va a servir para pasajeros, va a servir para carga, va a servir para importación, va a servir para exportación, y que va a responder a lo que un ferrocarril moderno tiene que responder: eficiente y económico, seguro y rápido. Y va a llevar los costos logísticos, por lo menos hasta La Paz, los va a bajar a 9%, a 10%, como debería ser. Los grandes beneficiados van a ser en el comercio, son las dos partes involucradas, la región de Moquegua y la República de Bolivia. Y eso va a traer comercio, y ese comercio va a traer creación de riqueza. La ruta es Hilo, Moquegua, Hilo, no entra Moquegua, pero es Hilo, Desaguadero, La Paz, después Caracolo, Cochabamba, Santa Cruz. Bueno, eso es en la continuación, que era lo que quería conversar. Ya abusando de la confianza al ministro consejero, le pido su perdón y su venia, para decirle que Bolivia tiene que, si Hilo lo hace, Bolivia tiene que hacer lo mismo al otro lado. Bolivia, permítame en público, el tema es que Bolivia, que tuvo una excelente red ferroviaria en el siglo XX, en 1920, se le quedó y que la ha sabido preservar, se le ha quedado en 1920. Y esa red ferroviaria tiene que dar varios saltos. Tiene que dejar, como Huancayo, Huancavelica en el Perú dejaron la trocha de la yarda por la trocha estándar, tiene que hacer un esfuerzo en dejar la trocha métrica y pasar al estándar. Si algún día quieren saber todos los detalles por qué hacerlo, encantado, se los explicaría todos los beneficios de la trocha estándar. Tienen que dejar los rieles de 60 libras con una capacidad por eje de 15, 14 toneladas, 13 toneladas, a trenes realmente de verdad, o sea, poner rieles de 115, 136 libras, como sería el ferrocarril de Hilo a Desaguadero. El ferrocarril occidental que está sobre la meseta es un ferrocarril que es un juego de niños, modernizarlo. Y luego el ferrocarril oriental tiene que verdaderamente ya unirlo hasta Mutún, la parte que falta, mejorar el trazo y también llevarlo a estándar. Cuando digo mejorar el trazo son las curvas, curvas y contracurvas, hacer un esfuerzo, no quedarse en el trazo antiguo, y de esa manera tener ferrocarriles que realmente van a ser inclusivos dentro de Bolivia, van a generar un gran crecimiento dentro de Bolivia y va a permitir que desde Mutún, desde Puerto Suárez hasta Potosí y más abajo de Potosí, con la frontera argentina, puedan todos acceder a ese costo logístico a través de Hilo del 9%.
sobre la construcción del ferrocarril hilo desaguadero son 550 kilómetros de longitud. El costo aproximado de la superestructura, que es todo lo que va por encima del terraplén, es aproximadamente $1 millón por kilómetro, y esas son nuestras cifras, ¿eh? Eso no es sobre la superestructura, se los digo, más o menos 1%, con más posibilidades de que sea menos. Eso no me tiembla la mano, a eso me dedico todo el día. El terraplén no les puedo decir cuánto costaría, porque el terraplén depende de los trabajos de tierra que haya que hacer, pero nuevamente la subida por hilo es una subida muy generosa, y me sorprendería si el promedio pasara $1 millón. La capacidad de ese ferrocarril excedería los 100 millones de toneladas anuales. No sé si logran poner en perspectiva lo que significa poder transportar por una vía que no mide más de 5 metros de ancho más de 100 millones de toneladas al año. Para darles una idea, una carretera con más de 5 millones de toneladas ya no es viable. Una carretera de ida y de vuelta con 5 millones de toneladas colapsa. Ferrocarril con una sola vía puede llevar 100 millones de toneladas muerto de risa. Locomotoras de 4.400 caballos, que es el estándar mundial, trenes de 100 vagones de doble capacidad, o sea que cada vagón lleva 4 contenedores. Y bueno, ni hablemos de la carga a granel, como son concentrados, como es soya, como es como sería el combustible. Imagínense lo que significaría para ustedes que el combustible que hoy día ingresa baje los costos logísticos a más de la mitad de lo que están pagando.